La primera conferencia hemos pensado que tenía que estar aquí Juan Carrete, que ha sido uno de los historiadores que más ha trabajado en la estampa, y una de las especialidades en las que ha hecho, aparte de la historia de la estampa, es sobre la conferencia que nos va a impartir hoy, que se titula Estampa, una terminología en crisis, aciertos, imprecisiones y errores. Nos va a mostrar una exposición de la visión histórica de la utilización de la terminología del arte gráfico, en muchas ocasiones empleada por los estudiosos y los propios artistas de forma confusa y errónea. Por eso él propone un diálogo: ¿qué hacer para usar y difundir una terminología correcta? Juan Carrete, que muchos de vosotros conoceréis por sus obras, es profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigador sobre la historia del arte con la especial dedicación al arte gráfico, tema en el que ha publicado numerosísimos estudios. Ha sido gestor cultural en el sector público, ha sido muchos años director de la Calcografía Nacional, del Centro Cultural Conde Duque, de Medialab Prado y de Intermedia Matadero Madrid. Pues muchas gracias, Juan, por estar aquí, porque además antes me perdonáis una alusión personal. Antes he citado que mi primer trabajo fue catalogar estampas y láminas de cobles de una colección en el museo en el que estuve muchos años, y esa primera catalogación de las láminas de cobre la habías hecho tú, de la expedición de Malaspina y de las obras del Fondo del Depósito Hidrográfico. Entonces mi primer contacto con la estampa y con el grabado ha sido a través de tu trabajo, por lo cual te doy muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por esta presentación, que en realidad es cargarla a uno de responsabilidad, y únicamente tiene un currículum porque ya va teniendo unos años, y eso va haciendo que uno se haga mayor. De todas formas, muchas gracias a todos los que me han invitado y a todos ustedes por estar aquí. El tema que voy a desarrollar se titula Estampa, una terminología en crisis, aciertos, impresiones y errores. Quizá haya que justificar este título de acuerdo con las enseñanzas del filósofo griego Parménides. El lenguaje ilustra el pensamiento. Un lenguaje confuso es, por tanto, equivalente a un pensamiento confuso. El empleo de una terminología adecuada relativa al arte gráfico no es una cuestión irrelevante para el profesional de la historia, ni siquiera para el simplemente aficionado. Precisar el uso de las palabras que integran el vocabulario técnico de la estampa, es decir, atender a su valor semántico, no es solo una necesidad, sino también una exigencia por sus implicaciones en la valoración social del grabado y procedimientos afines. Desde el punto de vista académico, y de una minoría de investigadores y estudiosos de la historia del arte y en concreto del arte gráfico, podríamos decir que no hay problemas terminológicos de catalogación, ni para comunicarnos a nivel científico. Hemos aceptado y utilizamos un vocabulario fruto del estudio y del razonamiento. No obstante, el debate sobre el vocabulario del arte gráfico sigue abierto, ya que la normalización lingüística en este campo del conocimiento aún no ha sido presentada ni asumida de manera definitiva por la mayoría de los que la usan, tanto oralmente como en la escritura. Lo que no resulta admisible es la dispersión de criterios para la definición de idénticos procesos y productos gráficos. Por suerte, hoy disponemos de instrumentos léxicos de interés, cuyo planteamiento ofrece una línea argumental razonada y son la expresión de una tendencia en el uso de la terminología avalada por las fuentes históricas. El primero de ellos es sin duda el vocabulario, el léxico, que se publicó en 1996 por la Calcografía Nacional y que fue coordinado por Javier Blas Benito. Su título era Diccionario del dibujo y la estampa, vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía.
Hay que reconocer que hubo con anterioridad a este año 96 unos intentos que fueron completamente fallidos, como el que se creó en el Ministerio de Cultura en el año 93. Andrés Carretero fue el impulsor y el autor de este importante proyecto. En el 96 publicó un artículo titulado Normalización documental de museos, elementos para una aplicación informática de gestión museográfica. Y en el año 2001 el proyecto de normalización documental de museos, reflexiones y perspectivas, que entre otros acertados juicios, dice Andrés Carretero, la base para que las tecnologías informáticas sean útiles y eficaces está en que los museos formen parte de una red, controlen su información, unifiquen los procesos de trabajo, compartan los modelos descriptivos y homologuen los lenguajes empleados en la catalogación y la gestión. Entre el año 93 y el 96 se creó en el Ministerio de Cultura una aplicación informática. Esa aplicación que recibió el nombre de Domus. Eso fue lo primero. Y después ya en el año 10, en el 2010, apareció CERES, es decir, lo que se llamaba la colección en red, cer.es, que es un catálogo colectivo en línea y que reúne información e imágenes de una importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones de todos los museos integrantes en la red digital de colecciones de museos de España. Es una red que actualmente están utilizando 195 museos. CERES sufre una gran crítica, pues se caracteriza por la confusión entre las técnicas más elementales. Supongo que todos ustedes lo han utilizado y verán precisamente en ese tipo de problemas. Problemas que quizá vengan porque no se pusieron de acuerdo previamente en utilizar la misma terminología. Con lo cual, cuando uno va a Internet y busca algo, pues muchas veces está bastante confundido todo aquello. Pero además hay otros aspectos que también se han estudiado. En el año 7 hay un poco conocido, poco divulgado libro de Isma Socias, catedrática de la Universidad de Barcelona, que al hacer un trabajo sobre los Abadal hizo un léxico sobre xilografía. Es decir, que está recogido, y además muy bien recogido, todo eso, todos los términos que están dentro de la xilografía. Entendiendo como lexicografía con la ciencia aplicada del lenguaje que se ocupa de la elaboración y el análisis crítico de diccionarios. Importante y riguroso estudio sobre la terminología son los diccionarios del patrimonio cultural de España, Tesaurus. En el 2008 salió el volumen dedicado a materiales, en el 2015 el dedicado a las técnicas. Su autor es Stefanos Kroustalis, que hace este diccionario que después, luego más tarde, pues va a ser una publicación digital que está puesta en red, y yo creo que se ha puesto en red precisamente pues este año o a finales del año pasado. A través de esta publicación digital, que es una buena publicación digital, el Ministerio de Cultura se propone difundir y hacer accesible a todos los ciudadanos un recurso para el conocimiento de nuestro patrimonio cultural. El objetivo es dar a conocer la riqueza de nuestros bienes culturales mediante el vocabulario utilizado para su identificación, clasificación, descripción y catalogación. Una de las virtudes del Tesaurus es sin duda su marcada tendencia a recuperar, relacionar e incluir la terminología tradicional en español de la cultura del Tesaurus. Eso es muy importante. Hay después otro proyecto que se ha quedado en puro proyecto, que tenía que haber comenzado en el año 15 y todavía parece ser que no ha comenzado, que es el vocabulario de las artes visuales, la terminología artística básica en español. Es un proyecto liderado por la Real Academia de San Fernando y enmarcado dentro del programa
de fomento de la investigación científica y que tiene como la base la documentación que fue reuniendo durante muchos años el catedrático José María Azcárate, que fue reuniendo y haciendo un fichero que actualmente son miles de fichas con términos que él ha usado y que ha encontrado en otros libros. Pero parece ser que va a continuar y al año que viene o al curso que viene volverá otra vez a estudiarse. Es decir, todos estos estudios que acabo de citar, el coordinado por Javier de Blas, la lexicografía de Inma Socias, el Thesauros de Crustalis, digitalizado en el 19, se podrán completar, pero actualmente son de una gran calidad y por lo tanto de una gran utilidad. Eso quizás es lo primero que hay que decir. Hay 3 publicaciones que son francamente interesantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues estas tres publicaciones no solucionan el problema de que una gran cantidad de instituciones, de estudiosos, de coleccionistas, de editores y de otras gentes que siguen empleando términos imprecisos e incluso erróneos. Es decir, por un lado está lo que se ha escrito, que está muy bien, y después está la realidad, que es el uso oral y escrito, que normalmente es bastante pobre. Algunos de esos términos, que naturalmente son imprecisos hasta más no poder, son arte gráfico, obra gráfica, entalladura, talladura, la propia xilografía, las aguadas, hablando de aguadas de lo general, que es todo aquello, o incluso unos términos que se utilizan muy poco porque no están incluidos en ningún vocabulario todavía, que es el de lámina fina y estampa fina, que cuando se han encontrado, pues los que lo han leído dicen, esto quiere decir que es un papel fino, y resulta que no tiene nada que ver con eso, que en realidad es una terminología poco estudiada, pero que procede ya del siglo XVI. Porque fíjense ustedes que un gran grabador que vino a España, Pedro Perret, tuvo el honor de titularse tallador de láminas finas de su majestad. Y en cambio no está recogido esta palabra por ninguno de los diccionarios. Uno de los temas entre los que hay mayor confusión, es decir, errores y equivocaciones causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra, se encuentran los términos estampa y grabado. Nos puede parecer que todos sabemos lo que es y siempre ha sido lo mismo, resulta que no. Estampa y grabado son 2 palabras, 2 términos complejos y que se utilizan normalmente mal, habitualmente mal. Para muchos eruditos, entre comillas, estampa y grabado es lo mismo, pero hay que considerar un error. Son 2 términos con distintos contenidos. Una cosa es una estampa y otra cosa es un grabado. La aparición de la palabra estampa se remonta a 1570, en que aparece en una obra de Cristóbal de las Casas, que se titula Vocabulario de las 2 lenguas toscana y castellana, en que se contiene la declaración de toscano en castellano y de castellano en toscano, en 2 partes, con una introducción para leer y pronunciar bien entrambas lenguas. Se publicó en Sevilla en el año 1570. Y es interesante hacer un breve repaso de lo que dicen los diccionarios desde el siglo XVII hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el diccionario se le da una gran autoridad, como ya veremos, pero yo creo que es muy importante no tomarlo como un artículo de fe, lo que dicen los diccionarios. Lo que dicen los diccionarios está para que lo veamos despacio y a veces incluso casi para cambiarlos. En los diccionarios tenemos que hacer una división de diccionarios. Unos de ellos los que son por particulares que hacen el diccionario y otros son los diccionarios, que hablaremos de ellos, que son fundamentalmente los que hace la Real Academia de la
de la lengua. El primer diccionario que existe en español es de 1611, que es el conocidísimo Covarrubias, que se titula Tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611. Y fíjense ustedes la sencillez con que nombra o define lo que es estampa. Estampa, y lo define, la escritura o dibujo que se imprime. Así de claro lo dice. Estampar, imprimir, sacar en estampa. Grabar, que en este caso lo pone con V. Esculpir en piedra o en metal algunas letras o figuras. Es decir, como vemos, tanto el grabar como el estampar hay una claridad enorme. La estampa es lo que se imprime y el grabado es lo que está esculpido en piedra o en cualquier otro material. Es decir, en 1611 lo teníamos todo como muy claro. Ahora bien, lo que va a ocurrirnos es que a lo largo del tiempo todo esto va a evolucionar. Hay que tener en cuenta, lo primero, que en el 1713 se crea la Real Academia de la Lengua. Y la Real Academia de la Lengua tiene una de sus razones de existencia, es la creación de diccionario, el diccionario del español. Y lo va a hacer así y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Y lo primero que hace es editar un diccionario de autoridades. En ese diccionario de autoridades viene la palabra estampa, que lo define con claridad: efigie o imagen impresa mediante la intervención del torno con molde o lámina grabada o abierta a buril. Es decir, viene diciendo lo que es aquello. Grabado: arte que enseña a esculpir figuras, ornatos o letras en láminas de metal o troqueles en piedras finas. Es decir, también queda claro que lo que se trata es simplemente de esculpir lo que es grabado, mientras que estampar, lo que hace Covarrubias es decir que es imprimir, sacar en estampa, como las letras, las efigies o imagen abierta con buril en lámina. Hay diccionarios poco conocidos que tampoco aportan demasiado, pero sí tienen algún interés, como el que hace Larramundi en 1745, que hace un diccionario trilingüe del castellano, del vascuence y del latín. Y se utiliza la palabra estampa. Y dice que estampa es una voz vascongada que significa bajo de lo apretado, en el sentido de cómo salen las estampas, que es por medio de lo apretado, de la presión. Pero volvamos a los diccionarios de la Real Academia Española, que para no ser tan largos, en lo sucesivo lo llamaremos, como todo el mundo lo llama, a la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, la RAE. Para la RAE, en 1780, estampa lo copia exactamente lo mismo que dice el diccionario de autoridades. Y para grabado aumenta un poco y dice que es el participio de grabar, esculpir, imprimir y señalar alguna cosa en metal, madera o piedra. Sigue siendo un poco exactamente igual. Ahora, hay un hecho curioso que es que sale de estos diccionarios, pero hay unos diccionarios que se van a especializar precisamente en el arte. Los diccionarios de la Academia son diccionarios generales, pero algunos gentes, como por ejemplo el conocidísimo Esteban Terreros, desde el año 1786 a 1788, hace un diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiano. Y lo hace en Madrid, en Ibarra, en 1787. Y para Terreros, estampa es una imagen o figura tirada en papel por medio del tórculo. También está clarísimo. Y grabado remite a grabadura y es el arte de grabar. Y grabar, se vuelve a insistir, esculpir, tallar, grabar profundamente, tallar, andando mucho con el buril. De un enorme interés
es a finales del siglo XVIII un nuevo diccionario que va a salir en 1788, que es el conocidísimo de Diego Antonio Rejón de Silva, el Rejón de Silva, que tiene un título larguísimo, pero que conviene leerle entero para darnos cuenta lo que contiene ese diccionario. El título de este diccionario es Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Contiene todos los términos y frases facultativas de la pintura, de la escultura, de la arquitectura y del grabado, y los de la albañilería o construcción, carpintería de obras de fuera, montea y cantería, etc., con sus respectivas autoridades sacadas de autores castellanos según el método del Diccionario de la Lengua Castellana, compuesto por la Real Academia. Se publicó en Segovia en el 788. Y este es un diccionario muy especializado y precisamente muy bien hecho. ¿Qué dice sobre grabar? Pues lo dice lo que siempre se ha dicho, dibujar sobre una plancha de cobre o madera con punta de buril. ¿Y qué es la estampa? Y la estampa, en este caso, por primera vez, dice sacar después muchos ejemplares de ella. Es decir, que es el primero que ustedes, en el año 1788, que ya la estampa la da el carácter de algo que es múltiple. Es decir, la singularidad de la estampa no solamente es sino que es también el que sea algo múltiple. Se dice aquí por primera vez lo de múltiple. Y ya en el año 91 se hace otra edición del diccionario de la RAE, que estampa es cualquiera efigie o figura trasladada al papel u otra materia por medio del tórculo o prensa de lámina de bronce. Lo mismo. Grabador, el que graba, esculpe e imprime alguna cosa en madera, piedra o metal. Grabar, esculpir, imprimir. Esculpir e imprimir. Otro diccionario del año ya, si pasamos al siglo XIX, en el XVII es otra edición en el cual la palabra estampa dice lo mismo exactamente. Para la palabra grabada, pues más o menos nos dice también exactamente igual, que es el arte que enseña a esculpir. Y en el año 1876 hay un diccionario que no es de la Academia, sino un diccionario escrito por un particular, que se llama Diccionario Universal de la Lengua Castellana, Ciencias y Artes, solamente, Enciclopedia de los Conocimientos Humanos, que se publica en el año 76. Que vuelva a repetir cualquier efigie o figura trasladada al papel o a otra materia. Lo importante es que incluye también como estampa la que está realizada por medio de la litografía. Por vez primera, claro, estamos ya en el año 1876, la litografía tiene una extensión enorme y ha llegado un poco a todas partes y es el sistema de reproducción que más se utiliza. Eso estaba ocurriendo en el año 1876. Ahora, lo más importante es lo que va a ocurrir en el año 1884. 1884. En el diccionario que hace la Real Academia. Claro, lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué había pasado, fíjense ustedes, desde el primer diccionario del siglo XVII a este diccionario que es ya de finales del siglo XIX. El mundo ha cambiado y sobre todo han surgido muchísimas más palabras. Y las palabras nuevas que han surgido fundamentalmente provienen de la industrialización. Y hay muchísimas más palabras. Es el diccionario más completo, casi podríamos decir, o que recoge más todo el tema de los nuevos términos que la gente utiliza. Pero cuando hace la definición de estampa, pues dice lo de todos. Pero uno se lleva la sorpresa cuando hace la definición de grabado. Cuando hace la definición de grabado, este diccionario de la Academia Española dice grabado,
es una estampa que se reproduce por medio de la impresión de láminas grabadas al efecto. ¿Qué quiere decir esto? Repito, grabado, dice grabado, y hace la definición. Estampa que se produce por medio de la impresión. Es decir, que por primera vez estampa y grabado es exactamente lo mismo. ¿Eso por qué lo hace? ¿Por qué dice eso? Que el grabado es lo mismo que la estampa. Pues está por saber, porque lo dice, porque se equivoca, porque comete un error. Aquí habría que estudiar, que yo no lo he hecho, pero vamos, que se podría. Una de las cosas que hay que hacer es ir a la Real Academia Española y ver en este año la documentación que hay sobre ese diccionario. Y sobre ese diccionario probablemente vendrá la discusión, más o menos, que pudo haber, o quién fue el que dijo que un grabado es lo mismo que una estampa. Eso es una cosa que está por hacer. Pero lo curioso es que voy yo a decir error, aunque no lo sea, pero este error es el que se va a difundir por completo. Y todo el mundo hoy día, casi podemos decir que confunde o utiliza como sinónimos grabar, grabado y estampa. En el año 59, Julio Casares, en su Diccionario Ideológico de la Lengua Española, publicado en el año 59, pues copia exactamente lo que dice el Diccionario de la Lengua. Y ya dice grabado, estampa obtenida mediante la impresión de láminas grabadas al efecto. Dice lo mismo. Y va a haber algo interesante, fíjense ustedes, que este error es de 1884 y en 1966 hay un diccionario que todos ustedes conocerán y habrán utilizado, que es el diccionario de María Moliner. El diccionario de María Moliner es uno de los diccionarios más prestigiosos que hay. Y cuando dice grabado, María Moliner, en su diccionario del uso del español, publicado por Gredos en el 66 y reimpreso varias veces hasta el año 89, que creo que fue lo último, dice grabado, acción de grabar, arte de grabar, reproducir mediante la imprenta de un dibujo grabado previamente sobre una partícula. Es decir, no hace ningún caso al diccionario de la lengua en el año 84. Dice que no tiene nada que ver. Y ella, cuando la preguntan cosas de estas, no en este caso concreto, sino en general, ¿por qué? Porque no es un caso aislado. Hay muchos casos en que el diccionario de María Moliner dice lo contrario que dice el diccionario de la Academia. Y ella dice en unas declaraciones que hace, el diccionario de la Academia es el diccionario de la autoridad. El mío no se ha tenido demasiado en cuenta la autoridad. Es decir, que no hace caso a la autoridad. Todo esto trajo, como saben ustedes, muchísimos problemas. No llegó a ser académica, como saben ustedes. Es un libro que a veces es criticado por los académicos, pero en cambio los que lo utilizamos, pues naturalmente vemos muchas veces que es mucho más sensato que esto. Este diccionario va a ser continuado, más o menos, en el año 1989, por Juan Corominas, en su famoso Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, para el cual sigue siendo grabado una cosa y estampa otra. No son sinónimos. Eso es lo que hace Juan Corominas. Pero cuando en el año 1992, saca otra edición la Real Academia y continúa. Grabado es igual que estampa. Cuando en el 2001, pues insiste, grabado es igual que estampa. En el 2006, tiene un interés el diccionario esencial de la lengua española, que es como lo llaman, y es que también da la acepción de estampa a la figura religiosa. Porque muchos, por lo menos los de mi generación, pero ustedes también, algunos de ustedes, han visto que
ha usado la palabra estampa casi exclusivamente a la estampa de devoción, a la estampa religiosa. Y en cambio lo otro no era estampa, era otra cosa. Pero lo religioso sí lo es. Y es el primero, fíjense ustedes, el primer diccionario que en el año 2006 habla precisamente de que también se llama estampa a la figura religiosa, a la que está hecha con un contenido de tipo religioso. Eso sí, eso es interesante, no hay duda. Y en el año 18 vuelve a hacer lo mismo la academia. Grabado es igual que estampa. Y en el diccionario en línea de la academia, el que casi todos utilizamos o utilizamos mucho, pues nos encontraremos grabado y es igual a estampa. Incluso comete más errores, pues se dice, habla del grabado de estampas. Grabado de estampas. ¿Qué significa exactamente grabado de estampas? No lo sabemos exactamente. En resumen, los diccionarios de la Real Academia crearon la confusión a partir de 1884. María Moliner es de las pocas estudiosas que mantiene el lenguaje correcto, pues tiene un conocimiento clarividente. Porque lo que sí tenemos que tener nosotros como muy claro es que es un hecho obvio que sobre el papel no se graba. El papel no se puede grabar. Y la academia lo que está diciéndonos es que sobre el papel se graba. Por lo tanto, es muy importante, yo creo, hacer una defensa de que grabado no es sinónimo de estampa. Los significados que encierra cada uno de estos significantes son muy distintos. Sin entrar en otro tipo de consideraciones, no hay que olvidar que grabado es una operación técnica. Grabado, una operación técnica. Y que estampa es un producto artístico, el resultado del último proceso de estampación de una matriz trabajada previamente, que puede estar grabada o puede no estarlo. Más sencillo todavía, de acuerdo con la definición de grabar, la imagen soportada por el papel no está grabada, sino estampada o impresa. Es decir, sobre la estampa no se graba. Conclusión, una estampa no es un grabado. Y eso lo dice tanto el diccionario de Javier Blas, coordinado por Javier Blas, como el Tesauro de Crustalis, que es muy importante porque en su edición tiene una cosa que dice nota de alcance. Nota de alcance. Y en la nota de alcance dice literalmente, en el ámbito popular están muy extendidos términos como grabado o lámina para referirse a las manifestaciones en papel obtenidas a partir del entintado y prensado de una matriz. Sin embargo, son usos incorrectos. Y eso se dice, pues actualmente también lo que sea. No todo el arte gráfico es grabado. La litografía y la serigrafía, por ejemplo, permiten obtener estampas múltiples y exactamente repetibles. Es decir, son manifestaciones de arte gráfico. Pero en estas técnicas no se graba, no se incide sobre la matriz, de manera que no puede incluirse dentro de la definición de grabado. Son dos cosas distintas. Incluso una cosa auténticamente curiosa, pero interesante, es que si nosotros vamos a la Wikipedia y miramos la palabra estampa. Y es curioso porque lo primero es un aviso que nos pone al principio, no sé quién lo habrá redactado, que dice estampa. Y dice, no debe confundirse con grabado. Es lo primero que dice. Y después empieza a hablar de las estampas, empieza a hablar de todo, pero lo que dice es eso. La Wikipedia. Repetimos, la confusión de los diccionarios de la Real Academia es la que trae todos los problemas. Todos los problemas precisamente vienen de ahí. ¿Por qué? Porque este error se propaga. ¿Por qué? Porque se toma el diccionario como autoridad. Y ese es el error.
Es decir, parece ser que nadie tiene que... Es más, los periodistas, como saben ustedes, dicen, no, si el diccionario dice esto, lo dice mal, no hay que hacerle caso. Es decir, lo que dice el diccionario no es un dogma de fe en absoluto, y contiene muchos errores, pero muchísimos errores. Hablan con los especialistas de cada tema y dicen, no, es que eso está mal dicho. Pero lo curioso es que aunque esté mal dicho, es autoridad, y como es esa autoridad, pasan los errores al mundo oficial, pasan al Estado, pasan a los ministerios, pasan a las bibliotecas, pasan a los museos, donde muchas veces, la mayor parte de las veces de todas estas instituciones, se habla de grabados y no de estampas. Se habla de grabado y la palabra estampa casi se puede decir que desaparece. ¿Por qué también hay en parte este problema? Pues en parte este problema porque históricamente, ¿dónde tienen que estar las estampas? ¿En las bibliotecas o en los museos? Ahora están en los dos sitios, pero hubo un tiempo, y no mucho tiempo, en que las bibliotecas decían, no, las estampas no son nuestras, estos que vayan a los museos. Como no podían ir, porque era un lío enorme, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se las almacenaba sin más, se las metían en carpetas, se metían debajo de un armario, o encima de un armario, vamos a decir, y ahí quedaba y nadie las hacía ni caso. Pero es que lo mismo ocurría con los museos. No, las estampas no son del museo, las estampas son de las bibliotecas. Y los tenían también sin catalogar allí precisamente toda esta serie de obras. Eso ha sido un problema más añadido. Y otro problema añadido es la de las entidades públicas. Y hay una entidad pública de una enorme importancia, como es la Biblioteca Nacional de España, que actualmente, si uno ve los papeles oficiales, las estampas no existen. Las estampas no existen porque la Biblioteca Nacional de España tiene un departamento que se estructura en 3 servicios: dibujos y grabados, cartografía y divulgación y gestión de la colección. Dibujos y grabados. No dibujos y estampas, sino dibujos y grabados. Eso es actualmente la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca de la Universidad Complutense, pues nos encontramos en un manual del año 5, que habla que la función es guardar los materiales gráficos bidimensionales, tales como estampas o grabados. Naturalmente que lo redactó no sabía la diferencia que hay entre estampa y hay en grabado. Ha habido una visión crítica del uso inadecuado precisamente de estos términos. Hay 2 artículos, uno de Javier Blas, los dos, escritos por Javier Blas y por José Manuel Matilla, que lo titula La terminología del arte gráfico en la normativa española, y recogen parte de esto, que después ese mismo trabajo ampliado se va a publicar en el año 16 por los mismos autores, titulado Arte gráfico y lenguaje, en una revista digital, Nuevas Tecnologías, en el cual tratan de insistir, de decir que las cosas se están haciendo mal. Pero claro, lo que ocurre es que el Ministerio de Cultura, estamos en él, es el encargado de dar la normativa de catalogación. Y cada uno no cataloga como quiera. Los centros tienen una normativa de catalogación. Y luego ocurre con esta normativa de catalogación que a veces es casi algo surrealista, totalmente. Porque, fíjense ustedes, hasta el año 2010, las instrucciones que dan la normativa hablan de estampas. Pero llega un momento, que es en el año 52, en que la palabra estampa desaparece y se habla del proyecto de normas para la catalogación de grabados. Así se titula
el librito. En el año 58 salen las instrucciones para la catalogación de dibujos y grabados. En el año 64 se dice que grabado es igual que estampa para la catalogación. En el año 95, en una edición refundida y revisada, se vuelve a decir exactamente igual. En el año 99 lo complican un poco, surge una nueva palabra que son materiales gráficos. Materiales gráficos. No se conoce bien qué es aquello. Y lo curioso es que en todas estas normas, o en casi todas ellas, al final termina con un glosario. Un glosario. Hay un glosario del año 99, hay un glosario del año 95. En el cual, por ejemplo, en el 95, cuando pone estampa, dice, toma también el nombre de grabado. Grabado, imagen obtenida de estampación. Toma también el nombre de prueba y estampa. Eso de prueba, no sabemos lo que es. Ilustración. Todo grabado que forma parte de una obra. Eso es la sección número 2. Litografía. Y define técnica de grabado en plano. Serigrafía. Técnica de grabado que consiste en hacer pasar la tinta por una pantalla de tela de seda o metálica. Técnica de grabado. En todas ellas, como vemos, se usa desde 1910 sinónimo grabado y estampa. En el glosario del 99 dice 99, estampa, toma también el nombre de grabado. Grabado, por extensión, se llama también grabado a la impresión mediante matrices de cualquier tipo. Grabado en plano, no sé qué es. Procedimiento de grabado en el que la matriz permanece plana, sin relieves ni hueco. Litografía, técnica de grabado en plano. Basada en el rechazo entre el agua y la grasa. Prueba, la palabra prueba, dice, ejemplar de ensayo obtenido con un elemento impresor, por extensión, ejemplar de una obra gráfica original. ¿Qué es eso? Tampoco lo sé yo. ¿Qué es? Serigrafía, técnica de grabado. Es decir, todo, como ven ustedes, un poco surrealista. Cuando hay un modelo, cuando hablamos del diccionario de dibujo de la calcografía, el que coordinado por Javier Benito, Javier Blas, tiene al final, aunque se ve poco, un modelo de ficha. ¿Cómo habría que hacer el modelo de ficha? Un modelo de ficha que es muy completo, que está muy bien, que creo que no está ni siquiera que no está en internet, porque aunque esté en internet el léxico, pero esa última parte no está. Pero en el de papel sí está. Lo digo porque si ustedes quieren verlo tienen que ir al de papel, no nos vale esto otro que pueda haber. Claro, no todo es negativo. O sea, no todas las instituciones son que hacen negativo. Hay determinadas instituciones en que lo hacen todo con mucho cuidado. Un ejemplo de ello sería el archivo y la biblioteca de la Academia de San Fernando. No hay duda alguna que allí uno va, por ejemplo, y entra en una búsqueda general, de esas que ahora se pueden hacer por medio del ordenador, y si uno teclea la palabra estampa, pues la palabra estampa está 1496 coincidencias. Mientras que si uno pone la palabra grabado, solamente salen 197. ¿Qué quiere decir esto? Se utiliza la palabra estampa. Claro está, ¿por qué? Todo esto es un tipo de tradición. La academia viene del año 50, 1753, me parece, o 52. Y entonces ahí sí se utilizaba estampa. Y estos han continuado con la palabra estampa. La propia Calcografía Nacional le ha ocurrido igual, continúa con el término estampa. Incluso hay un museo, que es el Gabinete de Estudios del Museo del Prado,
en el cual lo llama ya de por sí Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado, y lo llama así de esa forma. Y hay otras instituciones que tampoco tienen asimilado completamente. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, que son lo que sale en el BOE, más o menos, de que se deja exportar, no se deja exportar, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde el año 6 hasta el año 17 utiliza normalmente la palabra grabado. Se deja exportar tales grabados. De Goya, tales grabados. Todo la palabra grabado. Hay una oferta de empleo público que sale en un BOE sobre material orientativo para sacar la plaza de técnico medio de archivo y biblioteca, en el que dice que los que se presenten tienen que estudiar las estampas y grabados que se conserven. Estampas y grabados que se conserven. Y dice que además que se conservan enrollados en cilindros herméticos. No sé exactamente lo que quiere decir las estampas y las grabadas en cilindros herméticos. Hay otro tema, otro hecho. No sé cómo voy de tiempo porque no hago. Bien. Hay otros temas que es, por ejemplo, el depósito legal. ¿Cómo lo llama el depósito legal? Pues el depósito legal es curioso. Bueno, el depósito legal muchos tenemos la idea de que es algo moderno, del siglo XIX, del siglo XX. Resulta que es del siglo XVII. El depósito legal comienza, sin llamarse así, el siglo XVII, y que había que entregar los libros, el depósito legal y las estampas. Y el depósito legal sigue utilizando la palabra estampa. Sigue utilizando la palabra estampa. Estampas con todo tipo de que como estén hechas. Entonces ahí no tiene ningún problema. Mientras a otras instituciones, como la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, pues tiene departamento de dibujo y grabado. Aunque luego, naturalmente, como tiene que usar la litografía, lo complica un poco y dice técnicas planográficas, utilizándolo para no entrar en problemas. Para ser más o menos breve, ¿y el comercio? ¿El comercio qué dice de todo esto? Pues si uno va a internet y mira Todo Colección, que es el sitio donde está todo, más o menos, y uno logra llegar al epígrafe Grabados Arte, ¿cuántos lotes hay? Pues 37.000 lotes de Grabados Arte. Si uno da a Estampas Arte, lo que sale son 1.000. Es decir, de 37.000 a 1.000. Lo hace Todo Colección. Luego vemos cómo la palabra que se utiliza es esa. El término estampa, el comercio no lo admite. Así hay que decirlo. Subastas Durán utiliza el término obra gráfica. Las subastas Alcalá utiliza el término grabado. Y para muchos libreros, estampa es sinónimo de estampa de devoción. Y le dicen a uno, usted se ha equivocado, vaya a la sacristía de una iglesia y ya está. Y el coleccionista y el historiador. ¿Qué dice el coleccionista y qué dice el historiador? ¿Qué partido toman? Pues hay una cosa curiosa, publicada en el año 14, de un gran estudioso de grabado, que es Vicent Furió, que es el catedrático de la Universidad de Barcelona, que publicó un libro que lo titula
El arte del grabado antiguo. Barcelona, Universidad, 2014. Pero nada más abrirlo al principio, hace una nota. Pone una nota. Una nota que dice lo siguiente. Los entendidos, y también el lector a partir de ahora, sabemos que utilizar el término grabado, lo pone entre comillas, para designar no solo el procedimiento, sino también el producto final del arte gráfico, es extender su significado y suplantar el vocablo que sería más correcto y específico, que es el de estampa. El título que él pone es grabado y dice que eso es un error. ¿Por qué lo ha puesto? Y sabe, es un libro estupendo, quiero decir, ¿no? Y sus trabajos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no cumple con lo que él dice que es correcto? Pues habría que pensar que es por la venta. Es decir, se vende más la historia del arte, de la estampa, del grabado antiguo, se vende más que el arte de la estampa antigua. Yo creo que es simplemente eso. ¿Por qué? Porque la gente no sabe exactamente por qué es un poco todo aquello. Y para terminar, las conclusiones que podemos debatir, porque toda conclusión hay que debatirla. Yo creo que yo por mi parte, grabar es un proceso creativo, estampar y estampa es el resultado de ese proceso, y entonces hay que recuperar eso, hay que recuperar la terminología antigua, hay que tener también cuidado, no se puede caer en lo dogmático. Nadie está en posesión de la verdad. Pero ¿y el futuro? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo tengo la suerte de que puedo predicar aquí, más o menos. ¿Pero qué se puede hacer? Claro, la autoridad, entre comillas, es que el diccionario de la academia reconociera que se ha equivocado y en la próxima edición lo pusiera bien. Eso sería lo ideal. Pero yo, por informales conversaciones que he tenido, no quiero entrar en líos. Así como suena, no quieren en líos, porque saben que lo mismo la gente protestaba o algo por el estilo. Yo creo que también es muy importante el Instituto de Patrimonio Cultural Español. Ese sería muy importante para discutir sobre ese tema. Hay otras instituciones como la Fundación, como Fundeu, del Departamento de Español Urgente, que yo les he preguntado que qué diferencia hay, no me han contestado. Para no tener líos, no me han contestado qué es de la agencia F y de lo urgente y toda esta serie de cosas. Yo creo que es muy importante también el contacto entre museos y bibliotecas. Son dos direcciones, ¿no? Porque es distinto. Por un lado van las bibliotecas, por otro lado van los museos. Les falta unión. Les falta unión. Habría que ver también cómo se puede llegar ahora a toda esta evaluación de pares que se da, pues tendrían que saber los que hacen esta evaluación, si se utiliza bien o se utiliza mal todo aquello. Está el tema del arte gráfico en Latinoamérica, que es otro problema, porque ahí se han conservado, la palabra estampa se ha conservado, con otro significado, pero se ha conservado mucho. Pues para terminar, yo creo que la solución clave está en los profesionales del arte gráfico, que una vez adquirido el conocimiento por medio del estudio, saquen sus consecuencias y decidan ser rigurosos a la hora de utilizar el lenguaje. Y como ya es la hora, termino aquí y muchas gracias.